Vamos a ver las características geométricas de secciones. Antes de comenzar a ver cuáles son las características, vamos a hacer un repaso de qué son las secciones transversales. Ustedes ya estuvieron trabajando con elementos estructurales como vigas, columnas, losas. Por ejemplo, en una columna como esta sería la sección de la columna, en este caso rectangular. En una viga como esta que está acá, esta sería la sección rectangular también de la viga, y en caso de una losa sería esta una de las secciones, y acá tendría la otra sección de acuerdo al estudio que hagamos de la losa. Lo cual significa que vamos a tener distintas formas de secciones. Pueden ser cuadradas, rectangulares, triangulares, circulares, en forma de L, en forma de T, en forma de I. Generalmente este tipo de secciones son las que se usan en estructuras metálicas o de madera. ¿Sí? Ustedes van a ver perfiles I, T o doble T o L, T, doble T o I. Y también se puede hacer en madera este tipo de secciones. Tenemos secciones simples, como estas que están acá, y secciones más complejas, como las que están acá. Pueden ser huecas o pueden ser macizas. Puede tener una columna de madera, de hormigón, de acero, macizo, o puede ser, generalmente las de acero son huecas, ¿sí? Perfilería hueca de acero o lo que conocemos como hierro. ¿Cuáles son las características geométricas que vamos a tener en cuenta en las secciones? Algunas ya las conocemos. Por ejemplo, podemos sacar el perímetro de una sección. El perímetro es el contorno de la sección. Podemos sacar la superficie, también conocido como área. Acá cada elemento, cada sección tiene su fórmula, ¿sí? A calcular. Podemos calcular el baricentro, que algo de esto ya vieron ustedes en segundo técnica. Nosotros vamos a arrancar el cálculo con poder determinar el baricentro de figuras más complejas, como las que tenemos acá al final. Podemos calcular algo llamado, momento de inercia, que es algo nuevo para ustedes, que dentro de ese dato que podemos obtener, también podemos calcular algo que se llama módulo resistente, y otro que se llama radio de giro. Con estas características de las secciones transversales, ustedes más adelante van a poder realizar el dimensionado o verificación de elementos estructurales. Tengan en cuenta que no vamos a hablar de ningún tipo de materiales, ¿sí? Son características geométricas, o sea, las medidas de las secciones, base, altura, diámetro, espesores, pero en ningún momento vamos a hablar cuál es el material con que fue construido o queremos construir. Momento estático o de primer orden. Hasta ahora lo que nosotros vimos como momento era el momento que producía una fuerza con respecto a un punto de un cuerpo que se movía y provocaba un giro, ya sea horario o antihorario. De ahí nosotros sacamos que el momento iba a ser la fuerza por la distancia perpendicular a dicho punto, y la unidad que usamos era el newton metro, y que eso podía tener un giro positivo o un giro negativo según giraba en sentido horario o en sentido antihorario. Bueno, el concepto sería parecido, ¿sí?, de giro, pero no
estaría trabajando con fuerzas. Veamos de qué se trata. Si tenemos en un par de ejes X, Y, un punto que tenga un área A, ¿sí? Recuerden que área o superficie era lo mismo. Ese punto o esa partícula estaría a una distancia del piso, que sería Y, y a una distancia de la pared, que sería X. ¿Sí? Una distancia y una altura. El momento estático se define, se usa la letra Q mayúscula, y es el área de dicha partícula por la distancia a un eje. Entonces, si vamos a sacar con respecto al eje X, va a ser el área, el eje X es este, el punto está acá, giraría hipotéticamente con respecto a ese eje, ¿sí? Consideramos que como que gira, por eso hablamos de momento, con respecto a ese eje. ¿A qué distancia se encuentra el punto A o la partícula A del eje X? Sería esto que está acá, que le llamamos Y. O sea, sería área por Y, que sería la altura. Y si queremos calcular el momento estático con respecto al eje Y, la distancia a la que se encuentra sería X. Entonces sería A por X. ¿Qué unidades vamos a obtener de esto? Recuerden que el área va a ser metros cuadrados y la distancia, metros, entonces me va a quedar que esto se va a medir en metros cúbicos. O puede ser también centímetros cúbicos, según las unidades con las que estemos manejando para el cálculo. Ojo, no es volumen, es una unidad que, aunque tiene las mismas características del volumen, es la unidad con la que vamos a poder trabajar con momento estático. Veamos qué pasa ahora con un cuerpo, ¿sí? No estamos hablando de partículas diminutas, sino ya un cuerpo más grande, en el cual yo solamente representar 3 partículas. Está formada por miles de partículas, ¿sí? Yo represento solamente 3 partículas. Cada partícula está a una altura y 1, y 2, y 3, y está a una distancia x, x1, x2, x3. Si yo quiero sacar el momento estático de todo este cuerpo, tendría que sacar el momento estático de cada partícula que forma el cuerpo. Entonces, sería la suma de los momentos estáticos, pongamos que sea en x, va a ser igual al momento estático de la partícula 1 más el momento estático de la partícula 2 más el momento estático de la partícula 3 y así sucesivamente hasta terminar con todas las partículas. Lo mismo pasaría también con el momento estático en I. Sería el momento estático en I de la partícula 1, de la partícula 2, de la partícula 3 y así con todas las partículas. O sea, sería, como dice acá, la suma de todos los momentos estáticos generados por cada partícula. Ahora, si vamos a un cuerpo, lo tomamos como un cuerpo entero, no partícula a partícula, vamos a tener que el momento estático de este cuerpo va a ser su área total por la distancia en horizontal y en vertical. Pero ¿con respecto a qué? Entonces ahí aparece el concepto de baricentro. El baricentro es un punto que representa el área total del cuerpo, como que se encontraría concentrada toda el área en un punto, al cual se le llama baricentro y se designa con la letra G. Entonces, ahí yo obtendría, conocido este punto,
yo tendría un XG y tendría un IG. Entonces, en este caso, con respecto al X, sería la altura, sería por IG, y el momento estático con respecto al eje Y sería el área total de la figura por el XG. La idea es poder encontrar esas coordenadas del punto. Estos dos valores son las coordenadas del punto. Recuerden que las coordenadas de un punto se simbolizaban así: el valor de X primero, punto y coma, el valor de Y. Y la forma de poder obtener estos valores es a través de esta suma de partículas y poder calcular los momentos estáticos de cada partícula. Entonces, recuerden que si estamos hablando que esto es área 1 por distancia 1, área 2 por distancia 2, área 3, ahí ya estoy sumando las áreas y obtendría el área total. En definitiva, me quedaría que el área total por la altura o la distancia con respecto al eje es igual al momento estático de cada partícula o porción del cuerpo con lo que yo lo divide. Ahora, cuando veamos un ejemplo, vamos a entender un poco más.